Buenos días, compañeros. Aquí podemos ver un diagrama de bloques. El objetivo de este diagrama es reducirlo lo más que se pueda hasta obtener solamente una sola función de transferencia. Lo primero que podemos hacer aquí, como vemos, es lo que quiero es unir G1 con G2, pero aquí este punto de suma está interfiriendo. Lo que hago aquí es mover este punto de suma hasta el final para que nos quede libre G1 y G2. Entonces, ya quedando libre G1 y G2, lo podemos unir, y en el diagrama de abajo se muestra G1 por G2 ya unido. Pero como el punto de suma pasa por G1, H3 tiene que dividirlo, entonces tenemos lo que es en el punto de unión H3 sobre G1 por esta parte de acá. Por consiguiente, ahora en el diagrama de abajo quiero unir G3 y G4, pero este punto de unión lo impide. Entonces lo que hago aquí es mover este punto de unión hasta el final para que quede libre G3 y G4. En el diagrama de abajo se muestra que ya se movió el punto de unión y queda libre G3 y G4, y ya queda hecha la multiplicación de G3 por G4. Pero como se veía en el principio, pasa el punto de unión, pasa por G4, entonces H3 lo tiene que dividir y nos queda H3 sobre G1 por G4. Hasta este momento, como nos podemos dar cuenta, tenemos un lazo cerrado. Al tener un lazo cerrado, ya podemos aplicar la fórmula de la función de transferencia para que nos quede aún más reducido, y pues aplicando la fórmula podemos ver que tenemos ya aplicando la fórmula G3 por G4 sobre 1 más G3 por G4 por H1. Aquí ya se aplicó la fórmula y ya todo este lazo cerrado pues nos queda en un solo bloque, y seguimos teniendo igual H3 sobre G1 por G4. Entonces, ya teniendo esta parte de aquí, se aplica lo mismo en este otro lazo cerrado. Tenemos aquí, se aplica la fórmula de la función de transferencia y tenemos lo que es G1 por G2 sobre 1 más G1 por G2 por H1. Entonces aquí ya tenemos, como nos podemos dar cuenta, dos bloques aún más reducidos, y tenemos H3 sobre G1 y G4. Después de que tenemos este diagrama de bloque ya reducido, se vuelve a aplicar que es la fórmula de la función de transferencia, y la fórmula pues acá la tenemos abajo, que es GS sobre 1 más GS por HS, que es la fórmula que hemos estado aplicando desde un principio. Entonces tenemos el punto de suma, que es igual a, ya aplicando la fórmula, que es G1 por G2 sobre 1 más G1 por G2 por H1, todo esto multiplicado por G3 por G4 sobre 1 más G3 por G4 por H2, y esto se divide, volviendo a aplicar la fórmula aquí abajo, es 1 más G1 por G2 sobre 1 más G1 por G2 por H1 por G3 por G4 sobre 1 más G3 por G4 por G2, y todo esto multiplicado por lo que es HS, que es H3 sobre G1 por G4. Ya aplicando la fórmula, nos queda solamente un diagrama de bloques, que sería solamente nuestra función de transferencia, la cual nos queda de esta manera, que es G1 por G2 por G3 por G4 sobre 1 más G3 por G4 por H2 por G1 por G1 por H1 más G1 por G2 por G3 por G4 por H1 por H2 menos G2 por G3 por H3. Esto únicamente es nuestra función de transferencia, pues quedaría solamente un cuadro. Pues así queda nuestra función de transferencia ya reducida a un solo bloque.